Se habla mucho del merecimiento, de lo que cada persona siente que merece. Y cuanto más escucho conversaciones de este estilo, más tengo clara una cosa. Parece que existen dos tipos de personas: los que sienten que lo merecen todo y las personas que sienten que no merecen nada. Pues quédate porque vamos a ver qué tienen en común estos dos tipos de personas. Puede que pienses que están a años luz uno del otro, pero en el fondo comparten una misma base. Unos piensan que todo lo que les pasa es suerte, que no merecen nada, que en algún momento sucederá algo y todo el mundo se dará cuenta de que no valen. Y otros piensan que el mundo está en deuda con ellos, que se lo merecen todo, que todo el mundo les tiene que mirar, les tiene que tener en cuenta y que lo hacen todo perfecto. Parecen posiciones opuestas. Y es así, pero forman parte de la misma causa. Normalmente vemos a las personas por cómo se comportan y eso hace que las cataloguemos según su conducta. En esta bifurcación solemos ver a una persona como que tiene baja autoestima y la otra que puede ser un poco arrogante. Y ahí pensamos que no tienen nada que ver una con la otra. Y si te digo que ambas en el fondo se sienten igual, lo que una se rinde y la otra se revela. Una se resigna a su dolor concluyendo que no vale suficiente y la otra lucha contra ese dolor intentando demostrar que no es así. Pero ambas están reaccionando ante una experiencia interna parecida. Una sensación profunda de insuficiencia, de falta de valía, de sensación de ser menos. Es una emoción que no fue procesada y que todavía pesa en el día a día, todavía marca el rumbo de tus acciones, porque las heridas no desaparecen porque ignores que existen. Si constantemente sientes que no eres suficiente, te cuesta aceptar elogios, sientes que todo el rato tienes que estar demostrando tu valía, sientes que la mayoría de cosas que te ocurren son suerte, probablemente eso no vino de ayer, eso es algo que se ha ido repitiendo muchas veces en tu vida. Viene de más atrás, de mensajes que absorbiste, y los absorbiste porque dejaron en ti huella. Y esa huella es el dolor que no pudo ser procesado. Hubo una situación o un contexto que te hizo sentir pequeño, que hizo sentir que no estabas a la altura. Eso generó un dolor que hace que sientas que eso forma parte de ti, de tu identidad, de lo que crees que eres. Y es desde ahí, desde donde tomas decisiones, relaciones, trabajo, dinero, objetivos, todo. Esto puede que te suene, pero luego tenemos el otro lado. Y el otro lado, situado en el otro extremo, no está libre de tener heridas, porque muchas veces la persona que siente que todo el mundo debería tratarla mejor, que nadie está a su altura, que nunca recibe todo aquello que merece, no está funcionando desde una autoestima sana, equilibrada, sino que está funcionando desde el resentimiento. Es una necesidad de compensar algo. Está en lucha con lo que sintió. Aquella vez que pasara lo que pasara, sintió que no estaba a la altura. Y en vez de resignarse, como el otro ejemplo, el del otro extremo, lo que está es en la vía del arrebato. Ahí toda su vida se convierte en una lucha constante, en una discusión con los demás, porque quiere demostrar que aquello que le hicieron sentir no era real, que fue injusto, que se equivocaban. Sigue luchando en el presente por lo que pasó en el pasado. ¿Y qué es lo que sucede cuando no te gobierna la herida? Cuando has conseguido procesar el daño que sufriste cuando eras pequeño, cuando eso no genera en el presente tanto dolor que necesitas seguir huyendo de ello, que no te mueves de extremo a extremo, estás en el centro, estás más equilibrado y ahí empiezas a relacionarte con la vida de otra forma, una forma que es mucho más objetiva, porque no estás distorsionando la realidad por la subjetividad de la emoción reprimida. Ahí entiendes algo muy sencillo y que las personas que están todavía con la herida, sea en el extremo que sea, no entienden o si lo entienden dura 2 segundos y luego siguen con su movida. Pero cuando consigues soltar el dolor del pasado, ves que lo que te ganas te lo mereces, lo que no te ganas no te lo mereces. Y ahí no entras en la resignación, sino estás viendo la realidad desde la responsabilidad y con ello también entiendes que puedes influir en lo que mereces, que no es algo estático por lo que eres intrínsecamente de tu ser, de tu esencia, sino que puedes hacer algunas acciones que te hacen ganar méritos y si ganas esos méritos, mereces lo que te venga.
que no quieres hacer ciertas acciones que contribuirían en que tuvieras los méritos que hacen que ganes ciertos premios o beneficios, pues entonces no los mereces. Eso te permite aceptar algo que nos cuesta. Y es que muchas personas no están a la altura, pero tú tampoco estás a la altura en muchas situaciones. Y esto puede doler, sí, pero si te lo trabajas, si lo aceptas, si lo miras con honestidad, intentando que la emoción no te gobierne para luchar contra ello, pero en el fondo no luchas contra ello, estás luchando contra lo que te hace sentir porque no eres capaz de gestionar ese dolor. Si consigues salir de esa rabieta, verás que es totalmente normal y lo aceptas. Y te guste más o te guste menos, te libera de que las emociones te arrebaten el pensamiento crítico, el pensamiento racional y sensato. Que alguien esté o no a la altura, ya seas tú u otras personas, tiene que ver con lo que hacen, no con lo que son y que nunca más se va a poder cambiar. Que alguien merezca más atención, más cariño, más apoyo o cualquier tipo de ayuda o premio tiene que ver con los méritos que se gana. Y puede que en una situación no esté a la altura, pero en otras sí. En diferentes momentos de su vida o en un mismo momento vital en diferentes áreas de la vida, que todo eso varíe. Pero esta visión tan neutral y en el fondo liberadora, porque no hay una emoción que te haga sentir mal, sino que miras la realidad de forma transparente y tomas decisiones, etiquetas las situaciones, pero no las juzgas desde una valoración moral, haciendo que una persona, por no estar a la altura en una situación, ya no sea merecedora de amor en ninguna otra. Y eso se aplicará a tu vida y también en cómo te relacionas con los demás. Para ello, tienes que trabajar tu herida, ese dolor que hace que te polarices en que o hay un exceso de sentir que no mereces nada o hay un exceso de sentir que lo mereces todo. Aunque a veces puedas variar de una a otra, pero hay mucha polaridad, mucho extremo. Casi nunca estás en el centro, con una visión neutra, una visión que te llene y que no te genere ningún sufrimiento, porque ves las cosas como son, sin herida, diferencias lo que tú esperas de lo que realmente mereces. Y creo que ahí está la clave, porque muchas personas confunden expectativas con merecimiento. Esperan atención, esperan reconocimiento, esperan comprensión, esperan amor, pero esperar algo no significa merecerlo. Y cuanto más confundas ambas cosas, más sufres. Si aquello que esperas no lo estás recibiendo, te aseguro que tienes más responsabilidad y margen de maniobra para acabar recibiéndolo, es decir, merecerlo porque te lo acaban dando, de lo que te piensas. Si te colocas existencialmente como un agente pasivo que espera a recibir un montón de cosas que espera, pero sin esforzarse, te vas a llevar muchas frustraciones, porque no estás generando los méritos para recibir eso. Y si existencialmente te has rendido y piensas que ya no mereces nada, no te esforzarás y no recibirás cosas que harán que veas que en el fondo las merecías, pero no por tu esencia divina, sino por lo que hiciste, por lo que colaboraste, por lo que aportaste. En este vídeo lo que quiero es que tengas una visión lo más madura posible de lo que es el merecimiento y entiendas las dos polaridades que vienen de la herida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te resuena esto? Si quieres, comparte en comentarios cuál es tu perspectiva. Y si te ha parecido interesante este vídeo, déjame un like y suscríbete para no perderte los siguientes. Si quieres profundizar más para una mayor transformación, te puedes suscribir a mi newsletter para recibir cada día un email con reflexiones, prácticas, ejercicios que te ayudarán a liberarte de tus cadenas. Tienes el código QR y el enlace aquí debajo. Nada más, quédate con lo siguiente. Esperar algo no significa que lo merezcas. Cuanto más confundas lo que esperas con lo que mereces, más sufrirás. Lo que esperas en los demás es tu fantasía mental. Lo que mereces es lo que inspiras en ellos. Entendido esto, te puedes preguntar, ¿desde qué herida estoy respondiendo a la vida?